Bom dia, gente linda! Como estão? Bom dia, prof. Bom dia! Como passaram a semana desde a nossa última aula? Bem, prof, e você? Muito bem também, graças a Deus. Tudo em ordem. Ô, prof. Oi. Melhorou? Melhorei. Sabe o que era, Lara? Covid. Sério? Uhum. Sexta-feira eu acordei com anosmia, sem olfato, sem paladar, já tinha percebido na quinta de noite. Aí eu falei, alguma coisa está estranha, né? Aí, mas eu já estava deitada, aí eu falei, de manhã acordei e fui dar um cheiro no café. Que café, que cheiro. Aí eu já estava no quinto dia de sintomas, né? De sintomas assim, do quadro gripal. Aí eu falei, fui no hospital e fiz o teste, daí saiu positivo. Aí ontem foi meu 10º dia, eu já estava isolada, né? Não saía de casa nem nada. Aí agora já cumpri o isolamento, tá tudo certinho, graças a Deus. Não tenho sintoma mais, mas só o olfato e o paladar que não voltou ainda. Demora um pouquinho mais, né? Demora, Vocês gente. viram aquela charla que teve das complicações da parte otorrinas que teve da Pacífico? Aí eu não, prof. Teve uma charla, eu acho que faz uns 2 meses. 2 meses? Acho que não chega a 2 meses. Que teve uma charla das complicações da área da otorrinolaringologia, referentes ao Covid. E lá nessa charla, a doutora, né, que fez a exposição, ela ensinou a fazer uma fisioterapia olfatória. Aí eu vou fazer. Eu não pude fazer ainda porque eu não podia sair para comprar, né, os óleos essenciais. Mas aí dura 5 vezes no dia, cheira uns olhinhos essenciais que é para poder estimular as células do olfato novamente. Vamos reensinar as células a identificar os odores. Vocês lembram, né? Legal. 80% do nosso paladar é olfato, né? Acho que fui eu que dei essa aula para vocês, hein? Lá em Físio. E aí eu achei bem interessante, porque eu não tinha lido, até ver essa charla, eu não tinha lido nada relacionado a isso ainda. Então, achei bem interessante. Falei, agora vamos colocar em prática. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aí. Vamos ver se a semana que vem a gente faz aula presencial. O que vocês acham? Sim, bem melhor. Necesitamos, profe, Dios mío. Mejor, profe. Necesitamos urgente. Es mucho mejor. Mejor, ¿verdad? Entonces, vou intentar programar para a classe presencial na próxima semana. E assim, é mais quentinho, né? É mais legal a aula presencial que ficar nessa... para mim é muito distante, eu aqui e vocês aí, sabe? Prefiro as aulas presenciais. Como é que foi o que vocês acharam da aula inicial de antibiótico? Não estou falando que eu quero saber como foi a aula difícil, da professora, não. Do conteúdo em si, entendeu? Do conteúdo. Difícil, profe. Difícil de seguir en el libro, pero vos no querés escuchar de la profe, entonces no voy a decir nada. No quiero de la profe, no. Del contenido en sí, porque cada profesor tiene su didáctica, ¿verdad? Entonces, esto no es el tema. Pero ya están leyendo el libro, los capítulos que ya tuvieron. Já, profe. Tentando, né, prof? Tentando. Vocês sabem que, assim, a minha mãe,
vou contar uma historinha para vocês. A minha mãe, ela, ai, minha filha, eu falei, não, mãe, tô namorando. Mãe, tô com um compromisso sério. Minha mãe, credo? Falei, você? Falei, mãe, o nome dele é Jesus Flores. Aí a minha mãe falou assim, filha, então ele é paraguaio, né? Aí eu peguei, eu mostrei o livro assim para minha mãe, eu falei, mãe, esse é meu compromisso sério. Eu falei, ele tá todo dia comigo. E virou piada, né? Então, assim, esse ano, eu acho que o Jesus Flores tem que ser o compromisso sério de vocês, sabe? Então, assim, tenham carinho com ele, sabe? Leiam com calma. É igual relacionamento, gente. Vocês vão ler a primeira vez, vocês não vão entender. Lê de novo, que vai ficando mais claro. Relacionamento tóxico, prof. Não é um relacionamento tóxico, não. É tóxico só se você permitir. Se você não permitir, vocês vão ter um relacionamento muito legal, viu? Vocês vão ver. Tem algumas coisas assim... Ele não está querendo muito, não. Não está querendo muito, não, Juliette? Não, mas bate um papinho. Bate um papo. Assim, vamos com calma, sabe? Vamos devagar. Vamos repetir várias vezes. Isso, exatamente. E tudo vai caminhando, tá bom? Caso vocês... Tem algumas frases, assim, que ele meio que complica a vida da gente mesmo. Sabe aquela coisa de que eu leio, aí eu paro, aí eu vou ler de novo, e aí eu entendo. Se acontecer, que eu acho que vai acontecer com algumas pessoas... Podem mandar mensaginha, não tem problema não, tá bom? Aí a gente pega, a gente lê ou traz a dúvida no momento aqui da aula, não tem problema não. O que eu não quero é que vocês fiquem com dúvidas, tá bom? E como já comentei com vocês, estão lendo. Existe uma palavra que vocês não entendem, não sabem o significado? Busca o significado dessa palavra, entende o que vocês estão lendo e aí vocês vão para frente, tá bom? Doutora. Oi. Aquelas tabelas que você vai encontrar lá no capítulo de antibiótico, aquilo ali tem que saber de cor e salteado, só algumas que são as mais utilizadas, os antibióticos, como é que fica? Porque tem muita tabela. Bruno. Eu fiquei meio em dúvida em relação a isso, assim, sabe? Porque eu não achei o conteúdo assim tão difícil, mas eu vi uma aula do Sanarantes para poder introduzir, porque é o meu jeito de estudar. Aí depois eu comecei a estudar, tipo assim, o texto fazia sentido para mim, eu não achei um livro difícil de ler. Mas muita tabela, muito nome parecido. Uma coisa é boa para isso, outra coisa é boa para aquilo. Isso aqui lisa a membrana, isso aqui vai fazer não sei o que lá. Aí eu mas a gente tem que entender o mecanismo, vai entender o grupo, como é que fica? Sim, isso é a minha dúvida. É assim, o mecanismo vocês têm que entender. Essa questão das tabelas é assim, vocês vão ver que você vai ter as tabelas de classificação dos antibióticos, né? Amanhã vocês vão ter aula de beta-lactâmicos, eu acho. Aí vocês vão ver o que é nome de medicamento. Aí assim, não tô querendo pôr medo, não. É uma aula gostosa. Não, então, porque aí tinha umas lá, tipo assim, paciente com insuficiência renal, paciente com insuficiência hepática. Aí esse grupo vai ser bom para isso, mas aí quando você faz uma união combinada, que não sei o que lá, que aí vai ser bom para isso, mas aí tem a concentração mínima e inibitória. Aí eu falei, caramba, bicho. Eu fiquei em dúvida em relação à tabela. Sabe? Não, assim, pela minha experiência, né, que a gente teve, que eu tive do ano passado com os outros professores, assim, nós não somos de ficar pegando coisas finas do negócio, entendeu? O que a gente quer é o entendimento do conteúdo, né? É claro que vai ter uma pergunta mais difícil na prova, que é uma coisinha menor, mas isso é porque a gente tem perguntas fáceis, médias e difíceis, né? Mas o importante é vocês entenderem o mecanismo do funcionamento, né? A farmacodinâmica do antibiótico, porque vocês viram nessa primeira aula de antibióticos que vocês tiveram que existem diferentes grupos que atuam em diferentes partes da bactéria,
Por sinal, vamos começar a nossa aula, porque eu vou falar exatamente disso, tá? Y Profe, así, oi. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hay dos conceptos que no estoy muy, no me quedó muy claro después de leer, ¿verdad? Sí, María. El antagonista no competitivo es el que se une en un sitio diferente, pero que no le deja al agonista actuar, no importa si el otro ¿cómo es? Eleva su concentración, ¿verdad? Uhum. Y el antagonista inverso, ese es lo que no se me quedó mucho. No sé, que no entendí el concepto, porque viste que es muy difícil leer ese libro. Antagonista inverso. Deixa eu ler como é que tá aqui no livro. Qual que é farmacodinâmica, né? Peraí, vamos ver. El segundo capítulo. El segundo capítulo. Bueno, este acá. Deixa eu ver como é que ele tá aqui, como é que ele te dá. Para eu não explicar coisa. Ação dos fármacos antagonistas. Ó, ele fala de antagonista, agonista inverso ou los antagonistas negativos. É esse que você está me perguntando? Sí. El antagonismo negativo produce un efecto farmacológico opuesto al generado por los agonistas puros, dado que tienen afinidad preferente por el estado inactivo del receptor. Lo que pasa es que este antagonista, él se une al receptor, no produce ninguna respuesta y no permite que el agonista se una a su receptor. Él se une entendía, y no produce respuesta. Porque el otro se une al activo y este se une al inactivo. Ese es el único, ¿verdad? Exacto. Esa es la diferencia. Ok. Uh-huh. ¿Ya? Gracias, profe. Uh-huh. A vos. Bueno, vamos entonces. No se preocupen con estas tablas, por lo menos así. Estas tablas que tienen un montón de informaciones de porcentaje y se une a eso, a aquello otro, que son muchos números, no es esto que queremos que memoricen. Tienen que entender el contenido y principalmente las cosas más grandes, ¿ok? Las preguntas suelen ser hechas por los profesores que dieron las clases. Entonces, por ejemplo, de aminoglucósidos suelen ser mis preguntas. Las clases del doctor Saúl, él hace sus preguntas, ¿entiende? Entonces, cada uno sabe qué va a enfocar de cada docente, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar nuestra clase, que yo les digo que es el inicio del estudio de un fármaco, de un grupo farmacológico, ¿verdad? Ustedes no tuvieron ninguna clase para estudiar propiamente un grupo farmacológico. Esta va a ser la primera clase. No se asusten con estos dados de la cinética, por ejemplo. Tenemos que entender el contenido como un todo, pero no quiero que memoricen estas cosas de números, de las tablas. No es lo que queremos, ¿verdad? Bueno, el capítulo que corresponde a la clase de hoy, capítulo 62, y que nos enseña sobre los aminoglucósidos. Nosotros, para elegirmos qué fármaco vamos a utilizar, qué grupo farmacológico de antibióticos vamos a utilizar en un caso de una infección bacteriana, la primera cosa que nosotros debemos de nos preguntar es ¿dónde está la infección? ¿En qué local? Por ejemplo, podemos tener infecciones de piel, infecciones del tracto urinario, infección alta del tracto urinario y baja, ¿verdad? La cistitis. Tenemos infecciones de vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas, las meningitis, sepsis, infecciones que pueden ser, por ejemplo, una endocarditis bacteriana. Entonces, debemos al inicio intentar identificar el foco infeccioso
¿Y por qué esto? Porque hay algunas infecciones que por epidemiología se conocen los principales agentes, las principales bacterias que causan el proceso infeccioso. Y entonces, a través de definir cuáles son las posibles bacterias, nosotros vamos a intentar identificar qué medicamento podemos utilizar. Y debemos saber si la bacteria es gram positivo o gram negativo. ¿Por qué? Porque hay grupos farmacológicos que actúan en determinados grupos bacterianos. Y entonces debemos sí saber si es un gram positivo, un gram negativo, una micobacteria, una espiroqueta, una bacteria intracelular, porque esto nos ayuda a definir qué antibiótico nosotros tenemos que utilizar. Si tenemos que utilizar un antibiótico o 2 antibióticos, porque tenemos antibióticos que cubren gram positivos, antibióticos que cubren gram negativos, otros que cubren gram positivos y gram negativos, antibióticos que la gran mayoría no cubre pseudomonas, por ejemplo, la gran mayoría no cubre los anaerobios estrictos. Y entonces nosotros debemos saber a qué grupo corresponde las bacterias para ahí definir qué antibióticos nosotros vamos a utilizar. Porque sabemos que hay estructuras que componen la bacteria que pueden, por ejemplo, perjudicar el paso del antibiótico para el interior de la bacteria. Y entonces, por ejemplo, miren, tenemos acá los gram negativos que tienen membrana externa, una fina capa de peptidoglucano, y hay un espacio importante que tiene un montón de enzimas acá que pueden degradar al antibiótico antes del antibiótico llegar a su blanco, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de definir cuáles son los tipos de bacteria que posiblemente están causando la infección bacteriana. Claro que no es tan simple. Muchas veces nosotros vamos a entrar con antibióticos de manera empírica, que vamos a cubrir todos los posibles microorganismos y después nosotros vamos, tras el resultado de un cultivo con antibiograma, nosotros vamos adaptando nuestro tratamiento antibiótico a la infección del paciente. Pero yo quiero que entiendan que es necesario saber los principales microorganismos que son gram negativos, los principales gram positivos, que son los causadores de las infecciones. Entonces, aquellas clases que tuvieron de microbiología no fueron de balde. Estas clases son importantes porque nos ayuda a definir, a entender ahí los procesos de infección. Y ustedes dieron en la clase con la doctora Fátima esta semana la parte introductoria de los antibióticos, ¿verdad? Y miren, nosotros ya conocemos cuáles son las estructuras bacterianas, nosotros ya conocemos un poco cuáles son los blancos de los antibióticos, qué estructuras presentan la bacteria que van a tener afinidad por los antibióticos. ¿Se recuerdan del mecanismo llave y cerradura? Donde el antibiótico va a ser la llave y las estructuras bacterianas la cerradura. Los antibióticos, entonces, ellos tienen que encontrar estas estructuras bacterianas que tienen afinidad por él para poder producir su efecto farmacológico. ¿Cuáles son los 2 efectos que los antibióticos pueden inducir en una bacteria? A lise da membrana e a supressão dela a ponto de o sistema imunitário ir lá e combater ela. Pelo menos foi isso que eu entendi, mais ou menos. E então são 2 nomes que a gente dá. Hã? Bem a grosso modo. Bactericida e bacteriostático, prof. Bacteriostático e? Bactericida.
Bactericida, exatamente. Se produce lisis de la célula bactericida, ¿verdad? Y después tenemos cuando interfiere en la producción de una proteína, por ejemplo, bacteriostático. Miren, nosotros vamos a estudiar durante estas semanas que nos toca estudiarmos antibióticos, vamos a hablar de todas estas clases de los antibióticos. Antibióticos que, por ejemplo, mañana van a tener con Dr. Saúl sobre los beta-lactámicos, que son los principales que actúan sobre la síntesis de la pared celular. Miren que tenemos antibióticos que interfieren en la elongación del ARN mensajero, antibióticos que actúan sobre la ADN girasa y entonces no permite la transcripción del ARN mensajero. También, miren, tenemos antibióticos que actúan en el ARN polimerasa, que también interfiere ahí en la producción del ARN mensajero. Actúan por diferentes mecanismos, pero van a interferir en la producción de proteínas al final, ¿verdad? También tenemos acá antibióticos que actúan sobre la membrana citoplasmática de la bacteria. Las bacterias diferentes de nosotros, ellas producen su propio ácido fólico. Nuestras células necesitan del ácido fólico desde nuestra dieta, pero las bacterias producen su propio ácido fólico. Y tenemos antibióticos que actúan sobre la producción del ácido fólico bacteriano, como el sulfametoxazol y trimetoprim. Tenemos otros antibióticos que van a actuar sobre las membranas citoplasmáticas, sobre la síntesis de las proteínas, pero actuando sobre el ARN transportador. Y tenemos antibióticos que van a actuar directamente en la síntesis de proteínas al unirse a las subunidades de los ribosomas. Subunidade 50S y subunidad 30S. Y a nosotros nos toca hoy estudiar un grupo farmacológico que actúa sobre la porción 30S de los ribosomas, inhibiendo la síntesis de proteína por las bacterias. Estamos hablando aquí de los aminoglucósidos. Y entonces, para empezarmos a hablarmos sobre los aminoglucósidos, vamos a empezar un poco con historia, porque es interesante la manera como se descubre los fármacos. La mayoría de los fármacos siempre parten de algo natural, algo que se encuentra en la naturaleza. Los antibióticos, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de ellos derivan de los hongos. Las penicilinas, que fue el primer antibiótico descubierto cerca de los años 30, ¿verdad? Se descubre la penicilina, pero se continúa estudiando y se observa que es un antibiótico de amplio espectro, pero que no actúa sobre todas las bacterias. Las penicilinas no tenían y no tienen acción contra los Mycobacterium. No se podría utilizar la penicilina contra la tuberculosis porque no actúa sobre el Mycobacterium tuberculosis. Pero en 1942, este señor, Dr. Selman, él descubre un producto del metabolismo del Streptomyces griseus y empieza a estudiar este producto e identifica que aquella sustancia producida por este hongo actuaba contra el Mycobacterium tuberculosis y entonces se nombra esta sustancia como streptomicina y tenemos el primer antibiótico eficaz contra el Mycobacterium tuberculosis. Tanto que 10 años después de esta descubierta, este señor gana el Premio Nobel de la Medicina
por descubrir un antibiótico importante para controlar uno de los principales males de la época, la tuberculosis. Pero se continúa estudiando estas sustancias y después tenemos la descubierta y la producción de otros derivados, de otros aminoglucósidos. En 1949, la neomicina, pero en sus estudios se descubre que la neomicina, cuando administrado por vía sistémica, ¿verdad? Ella tenía un efecto muy tóxico y entonces se reserva el uso de la neomicina solamente para el uso tópico. En 1963 tenemos la gentamicina, ampliamente utilizada hasta días de hoy y que presenta un amplio espectro, un coste-beneficio importante en la práctica médica. En 1968 tenemos la tobramicina como el primer semisintético porque las farmacéuticas, ellos consiguen modificar, realizar pequeñas modificaciones en la estructura química del aminoglucósido y permite cambios importantes en la farmacocinética. No muda la farmacodinámica, el efecto farmacológico continúa el mismo, pero cuando se cambia pequeños radicales de la estructura química principal, se consigue mejorar, por ejemplo, el tiempo de semivida del fármaco, disminuir un poco su toxicidad, mejorar la cuestión del tiempo de actuación de este fármaco. Siempre ellos intentan mejorar principalmente la cuestión posológica del fármaco, porque mejor un fármaco de cada 12 horas, cada 24 horas, que tener que administrar fármaco cada 6 horas a los pacientes, ¿verdad? Y después tenemos ahí en 72 la canamicina y en 2018 uno de los antibióticos más nuevos que tenemos en el mercado, la plastomicina, que es un derivado semisintético de la zizomicina. ¿Okay? Este no está en el libro porque el libro de ustedes es de 2016, pero yo les traje como una información extra de la clase para que sepan que tenemos ahí antibióticos más nuevos. Bueno, la estructura química de los aminoglucósidos, compuesta por 2 aminoazúcares unidos a un aminociclitol y ellos están unidos por enlaces glucosídicos. Yo puse acá, no quiero que memoricen estas imágenes, pero miren que simples cambios en los radicales en la estructura química principal permite, por ejemplo, ampliar el espectro de acción del fármaco, mejorar su farmacocinética. Miren que acá este fármaco, la amicacina, tiene un grupo de radical un poco mayor cuando comparamos a los otros radicales del mismo local, porque a esta estructura le permite, por ejemplo, ampliar un poco su espectro de acción. Tenemos acá la metilmicina, que no tiene un radical acá, pero tiene un hidrógeno. Miren que son cambios pequeños, no se cambia la estructura principal, pero son pequeños cambios que permiten mejorar la parte de la cinética y del espectro de acción de los fármacos. Cuando yo les comento espectro de acción, ¿qué ustedes entienden por este término? La cantidad de tipos de bacterias que va a conseguir actuar encima. Exactamente. La cantidad de bacterias diferentes por el cual estos fármacos pueden actuar. Tenemos fármacos de espectro de acción menor y fármacos de gran espectro de acción. Son fármacos de amplio espectro.
Cuando nosotros tenemos una infección que conocemos la bacteria que causa la infección, el ideal es utilizar antibióticos que son, podemos decir, más específicos para aquel grupo bacteriano para evitar selección de las otras bacterias, ¿verdad? Pero cuando no se conoce, nunca vamos a utilizar fármacos de amplio espectro. Cuando nosotros no sabemos, no podemos, por ejemplo, identificar el microorganismo, nosotros tenemos que entrar con fármacos de amplio espectro para abarcar la mayor cantidad de microorganismos, ¿verdad? Pero hay que recordar que cuando hablamos de antibióticos tenemos que tener conciencia del uso racional del antibiótico para evitar el desarrollo de superbacterias, de bacterias que no, que van a presentar resistencia a los antibióticos. Entonces debemos siempre de tener cuidado a la disminuciones, pero nosotros ahí, en muchas situaciones vamos a elegir antibióticos de amplio espectro, sí. No se sientan culpados cuando necesiten utilizar antibióticos de amplio espectro. Cuando vamos a estudiar ahí la clasificación de los antibióticos, ustedes van a ver que siempre tenemos naturales, semisintéticos y sintéticos, porque siempre las farmacéuticas van intentando mejorar a las sustancias naturales, ¿verdad? De entre los aminoglucósidos que son naturales, tenemos la streptomicina, neomicina, canamicetina, tobramicina y paramomicina. Después tenemos los semisintéticos que son derivados de estos productos naturales, y después tenemos la gentamicina, que es el ejemplo de aminoglucósido sintético que tenemos. En la práctica clínica, la que más utilizamos es la gentamicina y la amicacina. Bueno, ¿cómo actúan los aminoglucósidos para inhibir la síntesis de las proteínas bacterianas? Tenemos que recordar un poco de los mecanismos de transcripción, de traducción, que las células realizan, ¿verdad? Se recuerdan que para la producción de una proteína necesitamos de una hebra de ARN mensajero, ¿verdad? Y entonces esta hebra se forma a través de la transcripción del ADN bacteriano. Bueno, entonces tenemos ahí el ARN mensajero que va a llegar a los ribosomas, y los ribosomas va a leer, va a producir la transcripción de esta hebra, y entonces nosotros tenemos la producción de las proteínas y el ARN transportador que va a llevar los aminoácidos correspondientes a la secuencia de aminoácidos que compone este ARN mensajero, ¿verdad? ¿Y cuál es el blanco de los aminoglucósidos? La porción 30S de los ribosomas. Entonces, acá al inicio de este video tenemos la fita del ARN mensajero, el ribosoma 30S, 50S, ARN transportador, los aminoácidos, y acá está la lectura. Los ribosomas están haciendo la lectura y la producción de las proteínas. Este es el mecanismo normal de la producción de una proteína, ¿verdad? Y esto ocurre en nuestro cuerpo también con nuestras células. El mecanismo va a ser el mismo. Pero una vez que tenemos los aminoglucósidos, ellos se unen a la porción 30S de los ribosomas
y van a promover un cambio en la conformación del ribosoma, de la porción 30S. Y entonces no va a permitir la lectura del ARN mensajero y entonces no se produce la producción de las proteínas bacterianas. Este es un mecanismo bien simple de entender, pero nosotros vamos a ver que hay diferentes bloqueos que puede promover los aminoglucósidos en la traducción de la fita del ARN mensajero. Entonces, la streptomicina es el aminoglucósido que bloquea el comienzo de la síntesis de proteína. La streptomicina, ella no permite la producción de ninguna proteína, pero los otros aminoglucósidos, ellos bloquean la traducción ulterior y ocasionan una terminación prematura. Por ejemplo, el ribosoma está leyendo la hebra del ARN mensajero, está produciendo la transcripción, la traducción, pero este aminoglucósido, él va a impedir que se continúe la traducción, entonces permite la producción de una proteína incompleta. Y también hay algunos fármacos aminoglucósidos que ellos promueven la incorporación de un aminoácido incorrecto y como consecuencia nosotros tenemos la producción de una proteína anómala que no tiene función. Y entonces nosotros tenemos aquí la inhibición de la producción de las proteínas. ¿Y por qué no se producen proteínas que son eficaces, proteínas de utilidad para la bacteria? En general, estos mecanismos producen un efecto bacteriostático, pero los aminoglucósidos, ellos son bactericidas. No se sabe al cierto cuál es el mecanismo por el cual los aminoglucósidos producen el efecto bactericida. Se creen que son mecanismos desconocidos, pero los aminoglucósidos son fármacos que interfieren en la producción de las proteínas bacterianas con efecto bactericida, ¿ok? Se creen que ellos deben presentar otros blancos intracelulares de las bacterias que aún no se conocen, ¿tá? Pero también hay en el libro informaciones que dice que la streptomicina se une en su sitio de unión exclusivo a ella. Ningún otro aminoglucósido se une en el mismo sitio de unión de la streptomicina. ¿Ok? Pero los otros aminoglucósidos también se cree, no se sabe al cierto, pero se cree que también pueden unirse a las porciones 50S de algunos ribosomas. Pero no se describe muy bien cómo es este mecanismo, pero sí, les comento porque puede ser que ustedes tengan alguna duda al leer esta parte del libro que está bien al inicio, en la primera página del libro. Pero yo quiero que se recuerden que el blanco de los aminoglucósidos va a ser la subunidad 30S del ribosoma. ¿Cuál es la consecuencia de la unión de los aminoglucósidos en la porción 30S? Van a producir una inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas que tiene como consecuencia un efecto bactericida sobre las células bacterianas. ¿Ok? Bueno, pero no es todo lindo, ¿verdad? Cuando hablamos no es tan sencillo
cuando hablamos del efecto de los antibióticos sobre las bacterias, porque las bacterias tienen una capacidad muy grande y rápida de producir cambios internos para permitir resistencia al efecto antibacteriano. ¿Cómo que las bacterias pueden producir los mecanismos de resistencia? Nosotros vamos a estudiar estos mecanismos en todos los antibióticos, todas las clases de los antibióticos, pero ustedes se van a dar cuenta que los mecanismos son siempre prácticamente los mismos por el cual las bacterias adquieren resistencia a los antibióticos. Siempre va a ser cambios en el sitio de unión del antibiótico, producción de una enzima, ¿verdad? Pero ellos reciben esta capacidad, ellos desarrollan esta capacidad de resistencia bacteriana o por recibir un plásmido, que es un ADN extra de una otra bacteria, o por promover cambios, mutaciones en su ADN bacteriano que permite, por ejemplo, la producción del blanco, por ejemplo, en el caso de los aminoglucósidos, ellos promueven mutaciones, cambios en el ribosoma bacteriano que no permite el antibiótico reconocer la porción 30S como su blanco. Muchas veces la bacteria puede adquirir ahí la capacidad de modificar algunas proteínas de su membrana, de su pared, que no permite el paso del antibiótico hacia el interior de la bacteria. Porque miren, los aminoglucósidos, ¿dónde se encuentran su blanco? En el interior de la bacteria. Entonces, ellos tienen que pasar por la membrana, por la pared celular y encontrar su blanco en el citoplasma bacteriano. Entonces, cuando cambia la capacidad del transporte de este fármaco desde el exterior al interior de la célula, no llega fármaco en concentraciones suficientes para promover su efecto antibacteriano, ¿verdad? O la bacteria pasa a producir enzimas que pueden degradar a los aminoglucósidos y entonces las bacterias adquieren esta resistencia. Pero hay algunas bacterias que son intrínsecamente resistentes a estos fármacos. Quiere decir que por su naturaleza ellas son resistentes. ¿Qué es lo que pasa? Las bacterias anaerobias estrictas son bacterias que no le gustan el oxígeno. Entonces, ellas no tienen transportadores del oxígeno en su membrana y son estos canales para el paso del oxígeno que utilizan los aminoglucósidos para ingresar en las bacterias. Si las anaerobias estrictas no tienen estos canales, quiere decir que los aminoglucósidos no tienen cómo llegar al interior bacteriano de estos grupos bacterianos. Y entonces, estas son las bacterias que son intrínsecamente resistentes a los aminoglucósidos. Pero cuando asociamos los aminoglucósidos a otros fármacos, por ejemplo, a los inhibidores de la pared, ahí va a ver cómo pasar por las membranas, por la pared bacteriana y entonces ingresar en el interior de las células. ¿Ok? Entonces, se recuerdan que las células, las bacterias pueden desarrollar mecanismos que impiden al antibiótico de actuar sobre ellas. Entonces, vamos a hacer un dibujo acá. Espera. Entonces, espera aí, não é borracha, eu quero esse daqui. Por que que tá com borracha? Espera aí, gente.
Vamos tirar isso, vamos pôr de novo. Peraí. Imaginen que esta es la porción 30S del ribosoma y su conformación es así. Y entonces esta conformación reconoce, el antibiótico reconoce como su blanco. Ahí la bacteria sufre una mutación donde ella empieza a producir sus ribosomas con esta. Sería este el sitio de unión. Él cambia el sitio de unión y entonces el antibiótico ya no reconoce más este ribosoma como un blanco para actuar, ¿ok? O puede producir ahí enzimas que degradan a los antibióticos. Y de todos los antibióticos, de los aminoglucósidos, el que menos sufre acción de estas enzimas modificadoras va a ser la amicacina. Y después la plasmicina, que es la más nueva. Los otros todos sufren una acción importante de las enzimas. Claro que no son todas las bacterias que tienen esta capacidad, pero cuando la bacteria adquiere resistencia, este puede ser uno de los mecanismos. Bueno, ¿y cuál es el espectro de acción de los antibióticos, de los aminoglucósidos? ¿Cuáles son las bacterias que son sensibles a este fármaco, a este grupo de fármaco? Miren, estos fármacos, ellos de manera aislada, por ejemplo, vamos a administrar solamente aminoglucósido a un individuo con una infección por gram positivo. No actúa. Ellos no tienen la capacidad de actuar directamente sobre los gram positivos de manera aislada. Estos fármacos, ellos tienen su espectro de acción un poco más restrito. No son de amplio espectro. ¿Por qué? Porque ellos no actúan de manera aislada sobre los gram positivos, son muy eficaces sobre los gram negativos, incluso sobre las pseudomonas, un grupo de bacterias que es difícil de tratar, que no tenemos ahí muchas opciones de antibióticos para tratar pseudomonas. Acá tenemos bacterias gram negativas. En este podemos observar que son capsuladas y ellos actúan muy bien sobre las bacterias, las enterobacterias, por ejemplo, que son gram negativas, como la Escherichia coli, la salmonella, las pseudomonas de gram negativo, tenemos la Klebsiella, la Serratia que está acá, un gram negativo, y tenemos la streptomicina actuando sobre el Mycobacterium tuberculosis. Pero ya les digo que no es más, fue por mucho tiempo, pero ya no es más medicamento de elección para el tratamiento de la tuberculosis. Actúa sobre otros grupos bacterianos cuando asociado a otros antibióticos. Por ejemplo, ¿podemos utilizar contra gram positivos? Podemos, pero tenemos que asociar a los beta-lactámicos, porque los beta-lactámicos van a actuar sobre la pared bacteriana y entonces permite el paso del fármaco en cantidades suficientes para promover su efecto bactericida. Miren que también son antibióticos que se utilizan para bacterias que son más especiales, bacterias que no causan ahí infecciones con frecuencia, pero que son graves cuando tenemos infecciones. Por ejemplo, Francisella tularensis y Yersinia pestis son microorganismos considerados como que se puede utilizar para guerras biológicas, ¿verdad?
el Mycobacterium tuberculosis, tenemos ahí acción de la streptomicina. Después la amicacina actuando sobre micobacterias atípicas y también sobre el Mycobacterium tuberculosis, pero también no es de primera elección. Y la tobramicina, que tiene ahí una eficacia muy intensa sobre pseudomonas y próteos y se presenta con eficacia superior a la gentamicina, pero el coste-beneficio siempre está ahí para la gentamicina. Las tablas, no quiero, ya les digo, no es para memorizar, no quiero que memoricen las tablas, pero quiero que sepan, actúa sobre gram positivos, actúa, pero en monoterapia no actúan sobre los gram positivos. Tienen que estar asociados a un beta-lactámico. Entonces, cuando asociados a beta-lactámicos, los estafilococcus aureus meticilinos sensibles son sensibles a los aminoglucósidos, el Enterococcus faecalis también sensibles a los aminoglucósidos. Tenemos la Listeria monocitógenes, que la listeria es un gran positivo que nos preocupa mucho en infecciones en recién nacidos y los ancianos en los extremos de la vida. Tenemos acá la eficacia de estos fármacos sobre los gram negativos y también sobre las micobacterias. Miren que de la genta, tobra y amica, la amica que presenta ahí una eficacia sobre las micobacterias. Bueno, la sinergia bacteriana, que es la capacidad que nosotros, que los antibióticos tienen de se presentaren con mayor efectividad cuando asociados. Nosotros tenemos ahí esta sinergia bacteriana cuando nosotros asociamos beta-lactámicos o glucopéptidos con los aminoglucósidos, porque presenta un efecto sinérgico. Voy a intentar acá mostrar que sería un efecto sinérgico. Vamos a volver otra vez para aquel gráfico, concentración, este no necesita. Bueno, tenemos la gentamicina sola, ella produce esta curva de efectividad. Las penicilinas, por ejemplo, los beta-lactámicos presentan esta curva de efectividad contra las bacterias, pero cuando asociamos los dos fármacos, el efecto de ellos es extremadamente superior cuando comparamos el uso aislado de cada uno. ¿Ustedes entienden este proceso de sinergismo? Cuando se suma... Profe, ¿puedes volver a aquellos que eran? Porque yo solo llegué a leer beta-lactámico. No le entendí. Sí, podés volver a los que tienen sinergia con sí, los yo no, yo voy a volver. Yo estoy intentando explicar, es porque allá no hay espacio para dibujar. Por eso. Miren, la parte del sinergismo bacteriano, mira, es porque no tiene espacio para dibujar. El sinergismo bacteriano es así. Bueno, cuando sumamos 1 más 1 es 2, ¿verdad? 1 más 1 es 2. Cuando hablamos de sinergia bacteriana, nosotros estamos hablando así que cuando utilizamos dos fármacos al mismo tiempo, el efecto que promueve el uso asociado de estos dos fármacos es mucho mayor cuando utilizamos los fármacos de manera aislada. La suma del efecto vamos a intentar poner números para que entiendan. Bueno, la suma del efecto, por ejemplo, del uso del solo del aminoglucósido, vamos a poner un
un número, es 30. Cuando doy aminoglucosa al paciente, su efecto es 30. Cuando doy cuando doy el beta-lactámico al paciente, su efecto es 40. Pero cuando doy al paciente aminoglucósido con beta-lactámico, su efecto es 200. ¿Se entiende? Es un efecto que es mucho mayor que el uso por monoterapia. ¿Se entiende? Es como que una ayuda al efecto del otro. Prof, ele Oi. potencializa o efeito do aminoglucose? Não é, os dois se potencializam o seu efeito. Entendi. E a Entendeu? toxicidade, doutora? Não, aí a toxicidade é individual de cada um. Mas ela também não fica aumentada nesse caso? Não, não. Daí no exemplo Aí tem o custo-benefício também, né? Se usa aí de acordo com a dose, aí, no caso. A toxicidade vai estar envolvida com a dose e não com o efeito sinérgico. Porque o efeito sinérgico deles, nós estamos falando do efeito deles irem lá e matar a bactéria. Entendeu? O que acontece? Se necessita de el efecto bactericida es dependiente de la concentración que el aminoglucósido alcanza en el interior de la célula. ¿Ok? Porque su blanco está dentro de la célula. Entonces, debe ingresar grandes cantidades del antibiótico en el interior de la bacteria. ¿Qué es lo que pasa? Los beta-lactámicos, ellos interfieren en la síntesis de la pared bacteriana, ¿verdad? Y entonces facilita la entrada de los aminoglucósidos en el interior de la célula. Entonces se promueve un mayor efecto bactericida por los dos fármacos, por los beta-lactámicos y por los aminoglucósidos. Ahí, la parte que habla de los efectos tóxicos está involucrada en la dosis que se administra al paciente y del efecto del fármaco sobre las células del paciente y no sobre las bacterias. ¿Ok? Bueno. Esta asociación, ¿verdad? Que produce el efecto sinérgico, siempre nosotros vamos a utilizar para aquellas bacterias poco permeables a los aminoglucósidos, como es el caso de las gram positivas, porque permite ahí un incremento de la concentración, como les hablé. Bueno, ¿cómo es la farmacocinética de estos aminoglucósidos? Los aminoglucósidos, ellos no son fármacos que presentan, que tienen presentaciones, administración por vía oral. ¿Por qué? Porque son fármacos extremadamente hidrosolubles. Entonces, no se absorbe de una manera adecuada cuando se administra por vía oral. Entonces, tenemos ahí fármacos, los aminoglucósidos, que ellos son de administración endovenosa o administración intramuscular. Y también tenemos presentaciones que son de uso tópico, ¿ok? Bueno, son fármacos que cuando administrados EV o IM, que presentan una buena absorción. Pero la concentración máxima, el tiempo para llegar a su concentración máxima va a depender de la vía de administración, ¿verdad? Entonces, cuando se administra intramuscular, tarda unos 60 minutos hasta llegar a la concentración máxima en la sangre. Y endovenosa tarda unos 30 minutos ahí para tener el equilibrio y llegar a la concentración máxima. Como son fármacos muy hidrosolubles, ellos no presentan gran afinidad por las proteínas plasmáticas, porque son fármacos que
se consigue un transporte en la sangre en su forma libre para poder, para que se transporte, ¿verdad? Por la sangre, que la sangre es agua. Entonces, cuanto mayor la hidrosolubilidad, más fácil se transporta en la sangre. No necesitan de las proteínas plasmáticas. Y justamente por presentar esta hidrosolubilidad acentuada, que ellos son fármacos que presentan bajo volumen de distribución, porque son fármacos que van a ser eliminados de una manera más rápida, pero se distribuyen bien donde hay una gran concentración de líquidos, como los ojos, oídos, líquido sinovial, huesos y también los riñones. Tanto que ellos son fármacos eliminados exclusivamente por vía renal. No pasan la barrera hematoencefálica. ¿Se recuerdan que barrera hematoencefálica extremadamente selectiva y solo permite el paso de sustancia liposoluble? El único momento de la vida en el cual estos fármacos pueden pasar la barrera hematoencefálica es en el periodo tras el nacimiento y también durante el periodo del embarazo. Porque la barrera hematoencefálica del recién nacido no es madura y entonces no tiene esta selectividad y todo puede pasar por ella. Tanto que hay algunas indicaciones de estos grupos farmacológicos a los recién nacidos, ¿ok? Y pasa la barrera placentaria y por tanto puede llegar al feto. La excreción es exclusivamente renal, entonces nosotros tenemos de tener mucho ojo al administrar el fármaco en los pacientes con insuficiencia renal. Y sabemos también que son fármacos nefrotóxicos que también pueden inducir una insuficiencia renal aguda. Entonces, cualquier alteración de la tasa de filtrado glomerular de un individuo puede permitir el acúmulo de los aminoglucósidos en el organismo del individuo. Porque el individuo que presenta una tasa de filtrado glomerular normal, el tiempo de semivida de este fármaco es de 2 a 3 horas. Pero si el paciente tiene una disminución de su tasa de filtrado glomerular, vamos a tener un aumento del tiempo de semivida hasta 100 horas. Es proporcional. El tiempo de semivida del fármaco va a ser proporcional a la tasa de filtrado glomerular. ¿Ustedes saben cómo nosotros podemos evaluar la tasa de filtrado glomerular del paciente? Creatinina, doutora? Clearance de creatinina, exatamente. Y nosotros podemos utilizar aplicativos en el celular o hay un cálculo que llega muy próximo, no es completamente fidedigno, pero nos ayuda, por ejemplo, en un momento donde nosotros no tenemos cómo accesar el celular y entonces podemos hacer el cálculo de acuerdo a la fórmula de Cockcroft-Grauch. El nombre es complicado. Pero, ¿quién es el delegado del curso? É o Bruno Scudeler. Ah, o Bruno. Bruno Nogueira? Você é Bruno? Não, Scudeler. Ah, o Scudeler? Não, você gosta Por de falar delegado, nisso, cadê o Bruno Scudeler, hein? Ah, deve estar na pinga. Pinga? Mentira, não deve deu estar sinal de vida? Ele não tá aqui? Foi para casa dele. Ah, foi para casa. Entendi. Bom, falem pro Bruno me mandar mensagem para eu mandar uma musiquinha que vocês nunca mais vão esquecer, vocês vão aprender e nunca mais vão esquecer como se calcula a taxa de filtrado glomerular.
Vocês vão chegar lá no internato e sempre vai ter um doutor que vai falar assim, então, não quero que calcule a taxa por app, eu quero que vocês digam para mim como que calcula a taxa do filtrado glomerular. E daí vocês vão lembrar dessa aula. Eu gosto dessas musiquinhas bem bregas, viu, doutora? Quanto mais brega, quanto mais ridícula, mais eu gosto da música. Oi? O que foi? Quanto mais brega, quanto mais ridícula a música, mais eu decoro. Pode mandar. Mas eu não vou cantar não, porque eu tenho vergonha. Eu sei que vocês estão gravando a aula. Depois vocês vão fazer meme de mim. Doutora, não tem intervalo piada não, comigo. Pelo amor de Deus, não precisa botar mais com tereré. Não. Ô, Bruno Nogueira, manda você mesmo uma mensagem para mim aí, ou quem for do grupo, manda mensagem aí, que eu mando e vocês encaminham, beleza? Não vou passar vergonha, não. Eu acho que eu já cantei essa música em alguma sala, mas deram muita risada. Eu falei, não vou fazer mais isso. Chega. A gente então dá alegria pra gente, uai. Hoje não. Bueno, aí assim, utiliza a creatinina sérica de tu paciente, utiliza 140 menos a idade vezes o peso, dividido por creatinina sérica vezes 72. Se for mulher, multiplica por 0,85 devido à massa muscular da mulher ser menor do que a do homem, né? Então, aí nós temos uma ideia da taxa do filtrado glomerular do paciente. ¿Por quê? Porque quando há disminuição da taxa de filtrado glomerular, nós temos que ajustar a dosis do fármaco, porque são fármacos que têm um índice terapêutico muito pequeno. Y entonces cualquier acúmulo puede desarrollar toxicidad y causan toxicidad importante. Entonces nosotros tenemos que disminuir la dosis o aumentar el intervalo entre una dosis y otra para continuar administrando el fármaco a este paciente. Y se recomienda también monitorizar los niveles plasmáticos de los aminoglucósidos para ajustar las dosis cuando necesario. Pero en la práctica yo nunca he visto controlar los niveles plasmáticos, pero sí controlar la tasa de filtrado glomerular. Acá tenemos una imagen del libro de Goodman y Gilman, que quiero que perciban que la concentración que nos relacionado con la depuración con el clearance de creatinina, que esto clearance de creatinina que nos da la tasa de filtrado glomerular. Claro que nosotros podemos pedir al laboratorio para que haga el clearance de creatinina nosotros, pero podemos calcular. Y muchas veces nos sale más rápido para tenernos una idea, ¿verdad? Y miren que muchas veces, además de cambiar la dosis del paciente, también cambiamos la frecuencia con que vamos a administrar la dosis. Muchas veces si hay una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, una disminución de la tasa de filtrado glomerular, podemos disminuir la dosis e incrementar el tiempo de administración entre una dosis y otra. No son todos los medicamentos que se eliminan por la hemodiálisis, pero los aminoglucósidos sí son eliminados por el proceso de hemodiálisis. Y se sabe también que el paciente que está sobre tratamiento con aminoglucósidos y que necesita hacer diálisis, este procedimiento dialítico elimina 50% de la dosis circulante del paciente. Entonces, terminó el proceso de hemodiálisis, tenemos que administrar 50% de la dosis nuevamente al paciente porque se sabe que esta dosis se eliminó durante el proceso. Tenemos las reacciones adversas, que son las 3 principales reacciones, y sí o sí ustedes deben saber. Ya les digo que va a salir en el examen.
Siempre pregunto, siempre voy a preguntar las principales reacciones adversas y las más graves de los aminoglucósidos. Ototoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular. Estas son las 3 reacciones adversas que ocurren con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque ellos presentan este índice terapéutico muy estrecho. Ustedes se recuerdan de índice terapéutico, ¿verdad? Dosis mínima eficaz muy cercana de la dosis mínima tóxica. Entonces, los medicamentos que tienen este índice terapéutico estrecho son fármacos que cualquier mecanismo, cualquier cambio en su cinética que promueva acúmulo va a causar toxicidad. ¿Ok? Y las tres principales que tenemos, ototoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular, que son las reacciones adversas más graves. Bueno, vamos a hacer un intervalo 5 minutos. Fazer manda xixi. 10, doutora, manda 10 minutos. Não, 10 minutos não dá, senão não termina a aula. Meu Deus do céu, doutora. 5 minutos, mal dá tempo de eu recarregar meu tereré aqui, que já acabou faz 15. Ah, Bruno. Ó, e tereré não pode compartilhar, hein? Tereré tem que ser único, hein? Não, é. Vai, 5 minutos. Beijo, tchau. Valeu, doutora. Tchau, tchau.
Bora? Vamos lá? Seguimos. Sí, profe. Obrigada. Bueno, la ototoxicidad, una de las reacciones adversas graves que puede ser causada por el uso de los aminoglucósidos por pacientes. Y la gravedad de la ototoxicidad, ella depende de la dosis y también va a depender del tiempo por el cual se produjo el tratamiento, se realizó el tratamiento con el aminoglucósido. Cuando el paciente presenta una reacción adversa de ototoxicidad, esta suele ser bilateral, compromiso de tanto del oído derecho cuanto del oído izquierdo. Y en general, el compromiso auditivo o vestibular va a depender del tipo de medicamento, cuál es el aminoglucósido que está utilizando el paciente en su tratamiento. Claro que tras el primer señal de ototoxicidad, cuando se retira el medicamento, ya no se continúa con la agresión, pero si se continúa con el tratamiento, los daños suelen ser irreversibles, ¿ok? El paciente puede presentar como un cuadro clínico de una ototoxicidad por los aminoglucósidos que puede variar desde chinitos, zumbidos, sordera, vértigo, náuseas o vómitos. Si el paciente presenta cualquier uno de estas manifestaciones clínicas, nosotros tenemos que suspender el uso de los aminoglucósidos. Cuando el paciente utiliza kanamicina, neomicina o amikacina, suele presentar ototoxicidad de la vía auditiva. Pero la streptomicina y la gentamicina están más involucradas en la toxicidad del aparato vestibular. Miren que acá tenemos microscopía electrónica que nos demuestra la toxicidad auditiva del paciente que suele acometer ahí de 3 a 4%. Miren que acá tenemos una imagen de un aparato coclear normal. Tenemos ahí las células ciliadas, todas en sus localizaciones normales, ¿verdad? No tiene ningún daño. Miren que tenemos toda una secuencia, una organización de estas células del aparato coclear. Cuando se utiliza dosis elevadas, miren que estas dosis elevadas promueven cambios importantes en la estructura de la cóclea. Miren que ya empieza toda una desorganización de las células ciliadas. Este es el inicio donde el paciente va a empezar a presentar las manifestaciones clínicas, que puede ser, por ejemplo, con la presencia de zumbidos o también una hipoacusia. Si en este momento se suspende la administración del fármaco, nada pasa, se restablece el daño. Pero cuando se continúa con el uso continuo, ahí con grandes concentraciones del fármaco, miren que va a haber se continúa la destrucción de estas células ciliadas hasta un punto que hay la destrucción completa de las células ciliares del aparato coclear y entonces el paciente se va a quedar con secuela, una sordera irreversible tras el uso del aminoglucósido. Nosotros debemos siempre de
cuidar mucho del uso de estos fármacos a los pacientes que ya pueden presentar alguna alteración de su aparato auditivo, como por ejemplo las personas con edad avanzada. También aquellos pacientes que necesitan utilizar otros fármacos que también presentan ototoxicidad. Y pacientes que ya presentan alteraciones auditivas preexistentes, porque nosotros podemos empeorar estos cuadros de los pacientes cuando administramos aminoglucósidos. Claro que nosotros tenemos siempre que intentar calcular el riesgo y beneficio de los fármacos a los pacientes. Entonces, nosotros tenemos que evaluar, bueno, es imprescindible utilizar el fármaco aminoglucósido en un paciente que ya tiene una edad avanzada, pero él puede empeorar un poco su hipoacusia o se va a morir por no utilizar el fármaco. Entonces tenemos que tener estos cuidados importantes cuando decidimos utilizar un fármaco en un paciente. La toxicidad vestibular ocurre sobre todo con el uso de la streptomicina y cuando este uso es un uso prolongado. Miren, más de 4 semanas. Pero se recuerden que la streptomicina es de segunda línea para el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis. El paciente con toxicidad vestibular por los aminoglucósidos suelen presentar unas manifestaciones clínicas como náuseas y vómitos y también cefalea que no persiste por muchos días. Puede haber pérdida del equilibrio durante 2 semanas aproximadamente y 2 meses de labirintitis crónicas con fenómenos de adaptación. ¿Hola? Bueno, en la realidad, esta toxicidad vestibular que causa los aminoglucósidos también se promueve de manera más lenta, pero son daños que se consigue una reversión, ni siempre por completa, pero puede haber una recuperación parcial de esta toxicidad vestibular. Pero miren que puede tardar de 1 a 2 años esta recuperación. Entonces, es un daño que es causado por utilizar de manera más prolongada un antibiótico, pero su recuperación va a ser bien lenta y ni siempre se llega a la recuperación completa. Los aminoglucósidos, ellos son fármacos que son eliminados principalmente por las vías renales, pero ellos son fármacos que pueden inducir una necrosis tubular aguda. Son tóxicos a las células tubulares renales. Claro que dosis usuales no suelen presentar esta nefrotoxicidad, pero nosotros debemos sí controlar la tasa de filtrado glomerular de los pacientes, porque en algunos pacientes pueden desarrollar una insuficiencia renal aguda causada por la necrosis tubular aguda inducida por este fármaco. Diferentemente de los daños en la ototoxicidad, la nefrotoxicidad es un daño reversible. Puede acometer hasta 20% de los pacientes que son tratados con este fármaco, pero tras la suspensión del fármaco se restablece la función renal unos días después. Y entonces nosotros siempre debemos de, al inicio, saber cómo está la tasa de filtrado glomerular de este individuo
Y si normal, debemos durante el tratamiento también acompañar la tasa de filtrado del paciente, porque se conoce este potencial nefrotóxico de los fármacos. También está relacionado con la dosis. Cuanto mayor la dosis, mayor el riesgo. Por eso que nosotros siempre debemos de elegir la menor dosis eficaz por el menor tiempo posible de tratamiento. Debemos de tener ojo siempre en los pacientes con edad avanzada, porque son pacientes que ya conocemos, con pacientes que tienen por su naturaleza una disminución de su tasa de filtrado glomerular. A los pacientes con insuficiencia renal previa, porque nosotros debemos de ajustar la dosis que vamos a administrar a estos pacientes, y también los fármacos que podemos utilizar de manera concomitante, pero que también son nefrotóxicos. Por tanto, debemos evitar el uso de fármacos nefrotóxicos concomitantes. Si es extremadamente necesario esta asociación, debemos de acompañar acompañar de una manera más cercana la tasa de filtrado glomerular de este paciente. Y también llevar en cuenta que si tenemos el desarrollo de una necrosis tubular aguda que tiene como consecuencia disminución de la tasa de filtrado glomerular de este paciente, que va a llevar al acúmulo del fármaco, nosotros debemos de recordar que estos fármacos pueden producir ototoxicidad irreversible. Entonces debemos de tener en cuenta que si hay un aumento del tiempo de semivida de este fármaco debido a una necrosis tubular aguda, debemos de tener ojos allá en la ototoxicidad auditiva del paciente. Y el bloqueo neuromuscular, una otra reacción adversa importante que puede presentar el paciente. Este bloqueo neuromuscular suele ser más frecuente cuando se administra los aminoglucósidos por infusión intravenosa rápida. Si infundimos el aminoglucósido diluidos y de manera lenta, esto no va a pasar. Y antiguamente, durante algunos procesos cirúrgicos en el cual se utilizaba instilación intrapleural e intraperitoneal de aminoglucósidos, los pacientes presentaban con mayor frecuencia estos bloqueos neuromusculares, pero por suerte ya no se utiliza más, ya no se realiza con frecuencia estos procedimientos. Entonces, ¿cómo que los aminoglucósidos promueven bloqueo neuromuscular? Cuando estos aminoglucósidos se encuentran en concentraciones altas en las placas motoras, ellos compiten con el calcio por sus sitios de unión intracelulares y como consecuencia, ellos no permiten que la placa motora libere la acetilcolina. No se permite que la neurona presináptica libere su acetilcolina para promover la acción, ¿verdad? El estímulo en los músculos. Y como consecuencia, nosotros tenemos el desarrollo de la apnea, porque los músculos respiratorios paran de funcionar y entonces el paciente promueve la apnea. Entonces, cuando, por ejemplo, tras el uso de altas dosis, vamos a suponer que hubo la administración intravenosa rápida del aminoglucósido al paciente
si él promueve apnea, nosotros tenemos como antídoto el gluconato de calcio, porque cómo compiten, cómo son mecanismos de una inhibición competitiva. Cuando nosotros administramos gluconato de calcio, aumentamos la concentración de gluconato de calcio en la placa motora y entonces tenemos ahí más calcio y menos aminoglucósidos y entonces tenemos ahí el restablecimiento del funcionamiento de la placa motora. Se inhibe el bloqueo neuromuscular. Pero nosotros tenemos de tener cuidado en no administrar aminoglucósidos a los pacientes que tienen miastenia graves, a los pacientes que utilizan bloqueantes neuromusculares, porque nosotros podemos ahí facilitar el bloqueo, el desarrollo del bloqueo neuromuscular. Otras reacciones adversas que suelen estar presentes tras el uso de los aminoglucósidos es la colitis pseudomembranosa. Miren, nosotros tenemos nuestra microbiota normal en nuestro intestino y básicamente es compuesta por gram negativos, ¿verdad? Tenemos a la mayor parte de Escherichia coli, por ejemplo. Cuando nosotros administramos aminoglucósidos, para una infección, sea una infección urinaria, los aminoglucósidos no saben que deben actuar solamente en las bacterias que están causando la infección urinaria. Y entonces, ¿qué pasa? Va a actuar sobre cualquier bacteria que es sensible a él, incluso las gram negativas del intestino. Cuando mata las bacterias, las gram negativas, se permite la proliferación del Clostridium y entonces tenemos el desarrollo de la colitis pseudomembranosa. Y entonces nosotros tenemos que entrar con otros antibióticos, metronidazol, para restablecer ahí matar los clostridios que están en mayor concentraciones, ¿verdad? Y entonces, miren, esta es una imagen de colitis pseudomembranosa. Son pseudomembranas que se forman en el intestino por acción del Clostridium. Después la candidiasis vaginal, porque también va a interferir con la microbiota de la vagina y permitir ahí una hiperproliferación de la Candida albicans. El paciente puede presentar mialgia tras la administración intramuscular. Ahí es una mialgia más localizada en el músculo en el cual se administró el aminoglucósido. También puede promover flebitis cuando administrado de manera endovenosa y como cualquier otro medicamento, el paciente puede producir reacciones de hipersensibilidad. Nosotros tenemos interacciones que pueden ocurrir tras la asociación de fármacos. Nosotros hablamos del sinergismo bacteriano, que es una interacción, pero una interacción benéfica al paciente, donde nosotros vamos a asociar aminoglucósidos con beta-lactámicos. Bueno, pero nosotros tenemos algunas interacciones medicamentosas que son malas a los pacientes, como la nefrotoxicidad que puede ser inducida por la asociación de los aminoglucósidos con vancomicina, clindamicina o furosemida. También una ototoxicidad que puede ser mayor cuando se asocia furosemida con los aminoglucósidos. Y el uso de anticoagulantes que son dependientes de la vitamina K cuando utilizamos neomicina y kanamicina. ¿Por qué? Porque estos fármacos también pueden matar a las bacterias de la microbiota normal que son productoras de vitamina K. Nuestro cuerpo no produce vitamina K. Nuestro cuerpo utiliza la vitamina K de nuestra alimentación y la vitamina K de las bacterias productoras de la vitamina K que está en nuestra microbiota normal. Si nosotros administramos un fármaco que elimina estos grupos bacterianos, disminuye la producción de la vitamina K y va a disminuir la acción de estos anticoagulantes que son dependientes de la vitamina K y el paciente puede hacer, por ejemplo, trombos, porque el anticoagulante no está actuando. Y los
tenemos interacciones medicamentosas donde presentan un efecto antagonista, como el cloranfenicol y los macrólidos, porque estos dos grupos de fármacos, de antibióticos, también tienen el mismo sitio de unión en el ribosoma. Y entonces ellos compiten entre ellos y ninguno cumple su acción de detener la proliferación bacteriana. Tenemos las vías de administración. Miren que tenemos la vía tópica y la vía intramuscular y endovenosa. Las dosis que podemos administrar a los pacientes pueden ser dosis múltiples, siempre en aquellos pacientes que presentan las funciones renales preservadas, o también podemos utilizar las dosis únicas diarias. Claro que nosotros vamos a evaluar cómo se encuentra la excreción renal del paciente para definir si vamos a administrar dosis múltiples o si vamos a administrar dosis únicas diarias. Estas dosis múltiples podemos dividir, por ejemplo, cada 8 o cada 12 horas, y ahí esto va a depender del medicamento de elección. En general, a los recién nacidos se suele administrar dosis cada 24 horas, entonces una vez al día. Cuando es una persona menor de 40 años con función renal normal, podemos administrar cada 12 horas. A los adultos y los ancianos podemos administrar cada 24 horas y monitorizar principalmente su tasa de filtrado glomerular. Y los recién nacidos prematuros, hay tablas que nos ayudan para ajustar la dosis de acuerdo a la edad gestacional, porque cuanto más prematuro el niño, menor su madurez de las vías renales. Y entonces, si va a haber una disminución del filtrado, nosotros vamos a tener un aumento del tiempo de semivida de este fármaco. Entonces, debemos siempre de considerar ajustar la dosis también de acuerdo a la edad gestacional. Las vías de administración tópica, nosotros tenemos ahí fármacos que son de administración como gotitas otológicas para los casos de conjuntivitis, también gotas oftalmicas para conjuntivitis, otológicas para los casos de otitis, y también se suele realizar nebulizaciones con aminoglucósidos para los pacientes con fibrosis císticas, porque los pacientes que tienen fibrosis cística suelen presentar neumonias de repetición causadas por pseudomonas. Y estos son grupos de fármacos que son eficaces contra las pseudomonas. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar uso de los aminoglucósidos? Principalmente para pseudomonas aeruginosas y infecciones por bacterias gram negativas. Pero cuando tenemos infecciones por bacterias gram positivas, utilizamos asociados a otros fármacos. La gentamicina es el aminoglucósido de elección porque él presenta un buen coste-beneficio. Presenta bajo coste financiero y una eficacia comprobada. Y la gentamicina presenta ahí diferentes tipos de presentaciones donde nosotros tenemos gentamicina para utilizar en uso tópico, porque hay cremas, hay pomadas, hay soluciones oftálmicas y otológicas, y también ampollas para la administración intramuscular y endovenosa. Podemos utilizar en caso de ito complicada de manera aislada cuando sabemos que la ito es causada, por ejemplo, por una enterobacteria, la Escherichia coli, la principal causadora de infección del trato urinario,
o también podemos asociar a los beta-lactámicos. Esto va a depender de la bacteria y del estado del paciente, ¿verdad? También en casos de neumonía, en general utilizamos para las neumonias intrahospitalarias, no son medicamentos que utilizamos para usos ambulatoriales, solamente intrahospitalarios. Y también neumonias en casos de paciente con fibrosis cística. Meningitis, como meningitis por pseudomonas o Acinetobacter, casos de endocarditis bacterianas, se asocia a beta-lactámicos o vancomicina, pero debemos de tener ojo porque puede aumentar su ototoxicidad, ¿verdad? Pero muchas veces los mayores causadores de endocarditis bacterianas son los gram positivos, por eso que se asocia ahí a los beta-lactámicos. Y también asociamos los aminoglucósidos con otros fármacos para el tratamiento empírico en casos de sepsis. Podemos utilizar la tobramicina intramuscular, endovenosa o también para las nebulizaciones en casos de neumonía, en casos de fibrosis císticas. Y también tenemos tobramicina en soluciones y pomadas oftálmicas que se suele utilizar para los casos de conjuntivitis bacterianas. Cuando hay infecciones sistémicas por pseudomonas, también podemos asociar la tobramicina a los beta-lactámicos y administrar a los pacientes. Y la amicacina, que es el aminoglucósido que presenta el mayor espectro de actividad, pero que se reserva su uso para los casos donde hay infecciones por microorganismos que son resistentes a los aminoglucósidos. Entonces, no utilizamos con tanta frecuencia la amicacina. Tenemos la streptomicina, que ya se utilizó ampliamente para los casos de infecciones por Mycobacterium tuberculosis, pero en días de hoy ya no es más de primera elección. Se reserva la streptomicina para los casos donde el paciente no responde al tratamiento con RIP, que es rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol. Cuando nos toque hablarmos de los fármacos contra las micobacterias, tratamiento de la tuberculosis, ustedes van a entender un poco mejor, pero la streptomicina es de segunda línea del tratamiento, porque tiene ahí su uso prolongado, muchas reacciones adversas importantes que puede presentar el paciente tras el uso por más de 4 semanas, ¿verdad? También se utiliza para casos de endocarditis bacterianas, ahí en el caso se asocia a beta-lactámicos, y también podemos utilizar para los casos de tularemia y de pestes. La neomicina, un buen aminoglucósido, ampliamente utilizado para las infecciones de piel. Tenemos neomicina asociados a otros antibióticos y otros antifúngicos también que se suele indicar para acometimiento tópico, ¿verdad? Y presenta amplio espectro y alta toxicidad cuando se utiliza por vía oral. Cuando se utiliza por vía sistémica, entonces se reserva su uso solamente para uso tópico. Infecciones de piel, quemaduras, heridas, úlceras, dermatosis infectadas. Creo que acá todos conocen una pomada en Brasil llamada Nebacetin, que es neomicina asociada a bacitracina. Antiguamente se indicaba muchísimo para cualquier alteración de piel, heridas en la piel, pero hoy se sabe que un lavar con agua y jabón es suficiente para detener ahí algunos procesos infecciosos. Y hay una única indicación para el uso de la neomicina por vía oral, pero que no se espera su absorción para vía sistémica, sino que se espera su
su acción tópica en el trato gastrointestinal, que es para preparo del colon para algunas cirugías colónicas, pero también ya no se utiliza más con frecuencia. Son raros los casos que se indica el uso bioral de la neomicina para su acción tópica en el intestino. Y la plasomicin, que es el aminoglucósido más nuevo que tenemos en el mercado disponible, no vamos a encontrar en cualquier hospital, es extremadamente caro, no es accesible. Y las farmacéuticas, cuando estaban ahí estudiando el plasomicin, se esperaba encontrar un fármaco con las mismas características de los aminoglucósidos, pero que no presentase los efectos adversos graves que promueven los aminoglucósidos. Pero infelizmente no se logró a conseguir estas que el plasomicin no presentase las reacciones adversas de nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular. Entonces, es igualito los otros aminoglucósidos, pero él presenta menor índice de resistencia y mayor espectro que la amicacina. Como todavía no se pudo estudiar las consecuencias del uso de este fármaco en los niños, su uso solamente está indicado a los mayores de 18 años y se indica para los casos de infecciones por bacterias superresistentes, ¿ok? Y en general se asocia ahí a otros fármacos como el cefepime y imipenem o piperacilina más tazobactam para tener ahí este efecto sinérgico del aminoglucósido con los inhibidores de la pared. Las contraindicaciones general de los aminoglucósidos es fácil. Recordar de la ototoxicidad, nefrotoxicidad. Entonces, vamos a evitar usar para aquellos pacientes que ya presentan antecedentes de nefropatías, aquellos pacientes que están presentando insuficiencia renal aguda o ya son renales crónicos, a los pacientes que tienen hipercalemias, porque puede empeorar el cuadro de hipercalemia del paciente, y nunca debemos indicar el uso de los aminoglucósidos en conjunto con los contrastes de eliminación renal, porque estos contrastes suelen inducir necrosis tubular aguda y entonces podemos tener dos factores importantes perjudicando el riñón del paciente, entonces debemos de evitar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Pera, prof, que eu tô digerindo ainda. Jesus amado. Jesus amado. Fernanda! Eu tô com medo também dessa matéria, prof. Eu não sei como que eu tô totalmente desorientada. Vamos lá. Vamos primeiro. Claro, en 15, pero levemente desorientado. Levemente desorientado. Bueno, esta suele ser la primera impresión de la farmacología, realmente. Pero lo que pasa es que ustedes no se pueden bloquear ahora, porque se bloquean ahora. Bueno, la farmacología es difícil y punto. Y ahí no van a caminar, no van a seguir. Siempre van a estar ahí con esta cosa en la cabeza que no van a aprender farmacología. Ustedes tienen que mantener calma, respirar profundo. Van a leer el libro y van a entender. Nosotros hablamos mucho de números, pero estos no salen en el examen. Nosotros básicamente tenemos que saber cuál es la farmacodinámica, cómo actúa este fármaco. ¿Cuál es la principal vía de eliminación del fármaco? Y las reacciones adversas. Si hay interacciones que son importantes y siempre los profesores les van a hablar esto en clase. Imprescindible que
estén presentes en las clases de fármaco. Porque siempre, si se atentan en las clases de fármaco, se asisten a la clase, no van a tener problema de entender el contenido. Profe, ¿sabes qué es lo que es nuestro problema? Que son online. Entonces vos ya te cerrás ahí, vos estás ahí intentando entender. Ahí de repente escuchas algo así que, no sé cómo te digo, esos números, ya te desespera. Ahí vos ya ves así, no sé, tu celular. Ahí ya mirás tu celular, ¿entendés? Profe, tipo, si es presencial, yo digo que vamos a captar más, ¿entendés? Vamos a poder preguntar en la hora y todo eso, ¿entendés? Ese nomás es el único problema, el online, ¿entendés? Eu já acho bom porque eu posso gravar a aula e posso ver depois, sabe? Sim. Então, existem os prós e os contras, né, do online. Eu digo assim, que a aula online, a pessoa tem que ser muito disciplinada. Como dijo Maria, el celular atrapalha. E esto também pasa en las clases presenciales. Yo tuve muchísimos alumnos que yo me quedaba ahí enfrente dando la clase de fármaco y los alumnos estaban ahí chateando. Pero es una cuestión mucho así. Yo sé que creo que muchos van a tener, ¿verdad? Presencial. Pero también depende mucho de la disciplina. Yo entiendo, es muy difícil. Y realmente no da gusto de ver clase virtual, ¿verdad? Pero tiene el beneficio, por ejemplo, de grabar la clase y poder mirar la clase otra vez. Esto siempre vamos a tener pros y contras, ¿verdad? De las clases. Pero así, a partir de la semana que viene, espero poder dar las clases presenciales. E assim, dá medo mesmo de ir al campus, porque lo que pasa es que yo no sé que me parece que las personas ya no tienen más miedo al virus, ¿verdad? Y entonces se quedan ahí en las fiestas, se reúnen, toman su tereré, comparten todo, y entonces es un poco más difícil. Yo no sé si hay la posibilidad de quien quiere irse a las clases presenciales se va y otros ven la clase por Zoom. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a intentar la mejor manera posible, ¿verdad? Para que puedan aprovechar más las clases de farmacología. Farmacología es una materia que da gusto, es una materia importante. Son muchas informaciones, pero es imprescindible aprender farmacología, porque nosotros Sim, no podemos... que sendo presencial online, a gente vai ter que sentar em casa e estudar e ler o livro, não importa se é presencial ou online, porque só a aula não vai suprir. Claro, no, vos tenés toda razón, Nurian, ¿verdad? Que estaba hablando, que no me pareció acá. Sí. Bueno, sí, depende mucho de ustedes, porque yo estoy hablando a ustedes, pero tienen que leer. Solo con la clase, mirar a la clase, asistir a la clase no es suficiente. Tienen que leer y van a tener que entender. Y van a tener que leer más de una vez. Por eso que les recomiendo, hagan sus resúmenes, no agarren resúmenes de los otros alumnos. Hay gente ahí que vende los resúmenes muy bueno, pero hagan sus propios resúmenes, porque muchas veces es una cosa que ustedes entendió que no hace más falta que esté en su resumen, porque al final van a necesitar del resumen para estudiar para una prueba final. Y no van a tener tiempo de leer el libro por la segunda, tercera y cuarta vez. Van a tener que repasar un poco de su resumen. Como dijo Bruno, que él necesita ver una clase de un otro lugar para estar, para se presentar, para conocer el tema, ¿verdad? No está mal, está bien. Ustedes tienen que encontrar la mejor forma de estudiar. Pero no pueden dejar acumular los capítulos para leer, chicos.
porque siempre se va encimando los temas y no tienen solo farmacología, ¿verdad? Tienen ya las clínicas y que es muy importante. Entonces, hay que dedicarse un poco más. Y ustedes son especiales, ya les dije esto. No son todos que consiguen acompañar la cantidad de contenido que ustedes tienen, como ustedes consiguen. Y así da gusto. Ustedes participan, ustedes preguntan, ustedes estudian. Y así tiene que ser. Terminamos nossa aula, então? Sim, prof. Semana que vem, Sim. então. Ó, até a semana que vem. Bom estudo para vocês. Comportem-se, cuidem-se. Se tiver qualquer sintoma e forem contactantes de alguém com Covid, não saiam de casa, não vão para a faculdade. Comuniquem os professores de vocês, tá? Não se exponham, tomem cuidado, tá bom? A gente não tem mais, nunca teve, né? E agora muito menos certeza das coisas, né? Tem muita gente grave. Então, vamos evitar, tá bom? Precisando, vocês mandam mensagem que daí a gente conversa, tá bom? Bruno, manda mensagem para eu mandar a musiquinha para